Esa mañana, el espejo me pesaba más de lo habitual, como si supiera algo que aún no me atrevía a decir en voz alta. Recuerdo haberme quedado allí de pie más tiempo del necesario, con los dedos apoyados en el borde del lavabo, respirando lentamente, escuchando el suave murmullo de la casa, sintiendo una extraña anticipación revoloteando en mi pecho, una anticipación que aún no tenía un nombre claro. No hubo ningún acontecimiento dramático que me impulsara a ese momento. Ninguna decisión repentina anunciada con seguridad. Fue más bien una suave atracción interna, suave pero persistente, algo que se había estado gestando durante años y que finalmente llegó a un punto en el que ignorarlo se sentía más fuerte que reconocerlo. Siempre se me había dado bien presentar la versión de mí misma que el mundo esperaba. El hijo, el amigo, el chico que se integraba sin esfuerzo. Pero bajo esa soltura practicada, vivía una conciencia constante, una curiosidad por la reflexión y la identidad que me seguía como una sombra. Notaba cómo ciertos colores me tranquilizaban, como ciertas siluetas en los escaparates me llamaban la atención por razones que no podía explicar lógicamente. Me dije a mí misma que todos nos sentíamos así a veces. Me dije que no significaba nada. Sin embargo, la sensación nunca se desvaneció. Solo aprendió a esperar. Esa mañana, el aire era diferente. Me había despertado con el corazón ya despierto, con los pensamientos a 1000 por hora. Seguí mi rutina en piloto automático, pero por dentro había una silenciosa cuenta regresiva. Cuando la casa por fin volvió a quedar en silencio, me quedé quieta, casi temerosa de que moverme quebrara la frágil determinación que había reunido. Entonces caminé hacia la habitación que rara vez reconocía, el único rincón de mi vida que albergaba preguntas en lugar de respuestas. Abrir ese cajón fue como abrir un diario secreto escrito con texturas y colores. Nada extravagante, nada dramático, solo una tela que se sentía más suave que cualquier cosa que normalmente me permitía tocar. Mis manos temblaban ligeramente al levantar la primera pieza, sorprendiéndome cada vez por lo real que se sentía, lo innegable que era. Ponérmela no fue una transformación todavía. Fue más como un permiso. Permiso para sentir, para explorar, para existir sin corregirme de inmediato. Mientras me vestía, mi diálogo interno se hacía más fuerte y más silencioso a la vez. Una voz susurraba dudas, advertencias, miedos repetidos de ser vista, de equivocarme de alguna manera. Otra voz, más suave pero firme, preguntaba por qué sentirse cómodo debería ser un error. Con cada capa, sentía un cambio sutil, no en mi cuerpo, sino en mi postura, en mi forma de comportarme. Mis hombros se relajaron. Mi respiración se hizo más profunda. Era como si mi reflejo aprendiera poco a poco a sostener mi mirada sin pestañear. Cuando por fin volví a levantar la vista, ocurrió algo inesperado. No vi un disfraz. Vi una versión de mí misma que se sentía emocionalmente más cercana, más honesta, aunque desconocida. Mi expresión había cambiado sin mi permiso. La mirada se suavizó, la boca se relajó, un atisbo de sonrisa inesperada. Esa sonrisa me sobresaltó más que cualquier otra cosa. Parecía un reconocimiento. Aún así, el miedo persistía. ¿Y si era temporal? ¿Y si me estaba imaginando el alivio? Caminé por la habitación, repasando viejas conversaciones, imaginando futuras que aún no habían sucedido. Las reglas de la sociedad resonaban con fuerza en el silencio, pero sonaban distantes, casi anticuadas. En su lugar, una nueva consciencia. Me sentí más ligero, no feliz de forma ruidosa y festiva, sino en paz, con los pies en la tierra, como si me hubiera alineado con algo que había ignorado durante mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama y dejé que la sensación se calmara en lugar de apresurarme a etiquetarla. No se trataba de rebeldía ni de actuación. Se trataba de presencia. Por primera vez en mucho tiempo, no me observaba desde fuera. Simplemente estaba allí, existiendo, sintiéndome extrañamente hermosa. La palabra flotaba en mis pensamientos, vacilante pero cálida. Y en lugar de rechazarla, la dejé ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que este momento no era insignificante. No se trataba solo de ropa ni de reflejos. Era el comienzo de una conversación conmigo misma que ya no podía posponer. No sabía a dónde me llevaría ni cuánto me cambiaría. Pero al levantarme de nuevo, alisando la tela y contemplando mi reflejo una vez más, comprendí algo con claridad. No podía desvelarlo. Y una parte silenciosa de mí no quería. La sensación no desapareció al volver a mi forma habitual. Eso fue lo primero que me inquietó. Esperaba que se desvaneciera en cuanto volviera a mi ropa habitual, como un sueño que se disuelve bajo la luz del día. En cambio, me siguió en silencio, aferrándose a mis pensamientos mientras transcurría el resto del día.
Cada paso se sentía un poco fuera de lugar, no incómodo, solo incompleto, como si hubiera dejado una frase importante sin terminar. Me volví hiperconsciente de mí mismo en público. La forma en que caminaba, la forma en que sostenía las manos, la forma en que mi reflejo se reflejaba en las pantallas oscuras de los teléfonos y los escaparates. Nada había cambiado por fuera, pero todo se sentía diferente por dentro. No dejaba de rememorar esa sonrisa, la inesperada, la sincera, y me preguntaba por qué me había parecido tan natural. Esa pregunta resonaba con más fuerza que cualquier miedo. Esa noche, sola de nuevo, no me apresuré. Me moví despacio, con detenimiento, como si respetara algo frágil. Cada prenda que me ponía parecía menos un experimento y más una conversación. Noté detalles que antes no había notado. Como ciertas telas me hacían estar de pie de forma diferente. Como mis movimientos se suavizaban sin esfuerzo. Como mi rostro se relajaba en expresiones que parecían intuitivas, no aprendidas. No se trataba de convertirme en otra persona. Se trataba de permitir que partes de mí afloraran sin interrupción. El espejo se volvió menos intimidante y más revelador. Empecé a ver cambios sutiles, no transformaciones dramáticas, sino emocionales. Mis ojos parecían más brillantes, no por el maquillaje ni la iluminación, sino porque yo estaba presente en ellos. Practiqué expresiones inconscientemente, dándome cuenta de que inclinaba la cabeza, ajustaba mi postura, reaccionaba a mi reflejo como si fuera otra persona, ganándome poco a poco mi confianza. Aún así, el conflicto no desapareció. Tarde en la noche, las dudas me asaltaron. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba cruzando una línea de la que no podría alejarme? Pensé en mi pasado, en las expectativas que me habían inculcado durante años, en las etiquetas que había llevado con la suficiente comodidad como para no cuestionarlas jamás. No las rechazaba por completo, pero de repente me parecían incompletas, como si solo contaran la mitad de la historia. La verdadera tensión llegó cuando la idea de ser vista me invadió la mente. No completamente expuesta, no anunciada, solo visible. La idea me aceleró el corazón. Imaginé breves momentos entrando en una habitación, de pie junto a una ventana, existiendo donde alguien más pudiera verme. El miedo no era al peligro, era al reconocimiento. A que alguien viera la versión de mí que sentía más auténtica y me hiciera preguntas que no estaba lista para responder. Sin embargo, junto a ese miedo había emoción, sutil pero persistente. Una silenciosa esperanza de que tal vez ser visto no significara ser juzgado. Tal vez significaría ser comprendido. O al menos ser real. Puse a prueba esa valentía de maneras pequeñas, casi invisibles. Dejé que mis gestos persistieran. Permití que mi voz se suavizara cuando estaba solo. Dejé de corregirme cada vez que algo me parecía excesivo o demasiado suave. Una noche, al verme reflejada de nuevo, la palabra, bonito, regresó, esta vez sin dudarlo. Ya no parecía una palabra prestada. Sentía que me la había ganado, no por apariencia, sino por honestidad. Mi reflejo me devolvió la mirada con serena confianza, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de huir de la pregunta. Entonces me di cuenta de que no era un momento aislado ni un ritual privado. Era un cambio de conciencia que me acompañaría en el mundo, en conversaciones, en decisiones que aún no había tomado. No sabía qué tan rápido cambiarían las cosas ni qué tan lejos llegaría. Pero de una cosa sí estaba seguro. Fuera lo que fuese en lo que me estaba convirtiendo, estaba más cerca de mí mismo que nunca. Y esa comprensión, por silenciosa que fuera, parecía irreversible. La primera vez que salí con esa consciencia envolviéndome, sentí como si el mundo hubiera agudizado su enfoque. Nada me parecía diferente a los demás. Y, sin embargo, me sentí expuesta como nunca antes, como si mis pensamientos estuvieran escritos bajo mi piel. Cada sonido parecía más fuerte, cada mirada más pesada. Caminaba más despacio, no por miedo a que me notaran, sino porque me estaba observando mí misma. Esa presencia interior cambió mi forma de vivir los momentos cotidianos. De pie en la fila, me sorprendía ajustando mi postura inconscientemente, dejando que mis hombros se asentaran, permitiendo que mis movimientos fluyeran en lugar de forzarlos a seguir patrones rígidos. Se sentía natural, pero mi mente me interrumpía constantemente, preguntándome si tenía derecho a sentirme así. Esa pregunta me seguía a todas partes, una compañera constante que susurraba dudas mientras otra parte de mí avanzaba silenciosamente. De vuelta en casa, el espacio que antes parecía un escondite empezó a sentirse como un santuario. Pasé más tiempo allí, no para escapar del mundo, sino para comprenderme a mí mismo.
Experimenté con cambios sutiles, no tan dramáticos como para anunciar algo, pero sí lo suficientemente significativos como para sentirlos. Una forma diferente de pararme frente al espejo, una expresión más amable, un momento más dedicado a apreciar el reflejo en lugar de criticarlo. Cada pequeño acto se basaba en el anterior, creando una silenciosa confianza en la que aún no confiaba del todo. Los cambios emocionales fueron más intensos que cualquier cambio físico. Me sentí más receptivo, más consciente de mis propias reacciones. La música se sentía más profunda. El silencio, más pleno. Hubo momentos en que la emoción surgió inesperadamente. Ternura, nostalgia, incluso dolor por los años que había pasado reprimiendo algo innombrable. Dejé que esos sentimientos existieran sin apresurarme a justificarlos. Eso era nuevo para mí. Entonces llegó el primer desafío real. Un comentario casual de alguien cercano, inofensivo en apariencia, insignificante para los demás, me golpeó más fuerte de lo debido. Se trataba de expectativas, de cómo se supone que deben ser las cosas. Asentí, sonreí, interpreté mi papel a perfección, pero algo se tensó por dentro. Por primera vez, la brecha entre quien aparentaba ser y en quien me estaba convirtiendo se sentía incómodamente amplia. Esa noche, el espejo reflejó a alguien más tranquilo. No me sentí derrotado, solo contemplativo. Observé mi rostro, notando cómo cambiaba mi expresión al dejar de actuar. Había una fuerza allí que no había notado antes. No era ruidosa ni desafiante, sino resiliente. Entonces me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de autoexpresión. Se trataba de autoenvejecer, de creer que mi experiencia interna importaba, aunque nadie más lo reconociera todavía. La idea de compartir esta parte de mí todavía me parecía lejana, casi irreal, pero la idea ya no me aterrorizaba como antes. En cambio, persistía como una conversación futura para la que me preparaba lentamente. No me precipitaba, pero tampoco la evitaba. Estaba aprendiendo paso a paso vivir honestamente en mi propia presencia. Al acostarme esa noche, la palabra belleza volvió a aflorar, esta vez con más suavidad, entrelazada con una comprensión más profunda. Ya no se trataba de validación ni de apariencia. Se trataba de alineación, de la serena alegría de sentir que mi mundo interior y mi mundo exterior finalmente empezaban a hablar el mismo idioma. Cerré los ojos con una extraña sensación de calma, sabiendo que el camino que me aguardaba me desafiaría de maneras que aún no podía imaginar, pero también sabiendo que finalmente lo estaba recorriendo como yo misma. El cambio se volvió imposible de ignorar después de eso. No porque ocurriera nada dramático, sino porque la ausencia de resistencia se sintió más fuerte que el miedo. Dejé de prepararme antes de mirarme al espejo. Dejé de ensayar mentalmente excusas para sentimientos que ya no necesitaban justificación. En cambio, comencé a notar cómo mis días se reorganizaban con naturalidad en torno a esta honestidad silenciosa. Como si mi vida se recalibrara sutilmente sin pedir permiso. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. La forma en que la luz suavizaba mi reflejo en ciertos ángulos. La forma en que mis expresiones cambiaban cuando las dejaba permanecer en lugar de volver a la neutralidad. Surgió una dulzura, no frágil, sino intencional. Se notaba en cómo me hablaba a mí mismo, cómo escuchaba a los demás, cómo reaccionaba. En lugar de defenderme por reflejo, no estaba perdiendo mi identidad. Me estaba volviendo más reflexivo, más presente, pero el crecimiento nunca llega sin fricción. La tensión afloraba en momentos inesperados. Una risa que salió más ligera de lo que esperaba. Un gesto que parecía instintivo, pero que me provocó un profundo escrutinio. Me sorprendí a mí misma en un instante, con el corazón en un puño, preguntándome si alguien lo había notado, y luego me daba cuenta de que el miedo no se debía tanto a ellos como a las viejas reglas que había memorizado demasiado bien. Desaprender esas reglas era como aprender un nuevo idioma sin diccionario. Una noche, me detuve frente al espejo más tiempo del habitual. No para evaluar, ni para criticar, sino simplemente para observar. Vi complejidad allí. Confianza sobre incertidumbre, curiosidad sobre años de contención. Mis ojos se veían diferentes, no estilizados ni alterados, simplemente más despiertos. Entonces me di cuenta de cuánta energía había gastado evitando esa mirada. Qué agotador había sido modificarme constantemente antes de siquiera existir. El peso emocional me golpeó inesperadamente. No era exactamente tristeza, sino una creciente consciencia del paso del tiempo. De todos los momentos en que me había silenciado para acomodarme a expectativas que nunca me preguntaban cómo me sentía, dejé que ese dolor existiera sin dramatizarlo. Merecía espacio. Y cuando pasó,
Lo que quedó fue determinación, sin ruido ni dramatismo, solo firmeza. La idea de adentrarme más en la visibilidad comenzó a tomar forma de nuevo, esta vez con mayor claridad. No fue un anuncio, ni una declaración, sino pequeños actos de autenticidad integrados en la vida cotidiana. Puse a prueba esa valentía de forma controlada, permitiéndome existir sin corrección en espacios familiares. Cada vez que lo hacía, nada se derrumbaba. El mundo no se detenía. Y eso normalmente se sentía revolucionario. Aún así, el miedo hacía acto de presencia. A altas horas de la noche, las dudas cuestionaban la sostenibilidad. ¿De verdad podría seguir así? ¿Duraría la comodidad o era solo una novedad? No tenía respuestas. Y por una vez no las forcé. Me recordé a mí mismo que la certeza no era un requisito previo para la honestidad. Sentirse auténtico no requería un mapa de ruta. Hubo un momento, tranquilo, anodino desde cualquier punto de vista externo, en el que me vi reflejado y sonreí sin pensar, sin vacilación, sin análisis, solo reconocimiento. Esa sonrisa transmitía una calidez que se instaló en lo más profundo de mi pecho, una sensación de rectitud que no pedía ser defendida. Me sentí guapa de nuevo, pero la palabra había evolucionado. Ya no describía mi aspecto, describía cómo me sentía en mi propia piel. Entonces me di cuenta de que este viaje no se dirigía hacia una sola revelación o transformación. Se desarrollaba en capas, enseñándome paciencia, enseñándome confianza. Cada día aportaba un nuevo matiz de comprensión, un nuevo nivel de comodidad. No corría hacia un punto final. Estaba habitando el proceso. Al alejarme del espejo, supe que los próximos desafíos no serían solo internos. El mundo eventualmente se cruzaría con esta verdad de maneras que no podría controlar por completo. Ese pensamiento ya no me paralizaba. Me enraizó porque por primera vez supe que estaba protegiendo. No una imagen, ni una idea, sino yo mismo, y eso marcó la diferencia. ¿Quieres continuar con la siguiente parte? El primer momento de resistencia externa no llegó como confrontación. Llegó como silencio. Una pausa sutil en una conversación, una mirada que se prolongó un segundo más de lo habitual. Nada que nadie pudiera señalar, nada que yo pudiera cuestionar. Sin embargo, lo sentí de inmediato, como un cambio en la presión del aire. Entonces me di cuenta de que había cruzado un umbral invisible, no en mi apariencia, sino en mi existencia. Ya no estaba negociando solo conmigo mismo. El mundo había entrado silenciosamente en la conversación. Lo que más me sorprendió fue lo preparado que me sentía. No tenía confianza en un sentido dramático, no estaba blindado, sino arraigado. El trabajo que había estado haciendo internamente me había dado algo más firme que las explicaciones ensayadas. Cuando la incertidumbre afloraba, no me apresuraba a ocultarla. La dejaba pasar, recordándome que la incomodidad no significaba automáticamente peligro. A veces era solo crecimiento rozando un espacio desconocido. Noté cómo cambiaron mis reacciones. Donde antes me habría encogido, me mantuve presente. Donde habría sobrecompensado, me suavicé. Esa suavidad me pareció un riesgo al principio, pero se convirtió en mi ancla. Empecé a comprender que la fuerza no siempre se anuncia. A veces, simplemente se niega a desaparecer. En esos momentos, me sentía silenciosamente poderosa, no porque estuviera demostrando nada, sino porque no me estaba borrando. Había días en que la duda regresaba con sorprendente intensidad. Me preguntaba si estaba imaginando esta sensación de alineación, si era sostenible en un mundo que amaba la certeza y las etiquetas. Esos pensamientos a menudo llegaban tarde en la noche, sin invitación e insistentes. Pero en lugar de caer en una espiral, aprendí a sentarme con ellos. Escuché. Noté cómo incluso la duda ahora sonaba diferente, menos amenazante, más curiosa, como si se estuviera adaptando a su nuevo rol. Una tarde, al encontrarme inesperadamente en el reflejo, vi algo nuevo. No una transformación, no una versión terminada, sino continuidad. La persona que me devolvía la mirada ya no estaba fragmentada. Había coherencia, una sensación de que mi narrativa interna finalmente fluía en lugar de contradecirse. Mi expresión transmitía tranquilidad. Mi postura transmitía intención. Parecía tranquilo. Esa comprensión desencadenó una liberación emocional que no había previsto. Ni lágrimas, ni drama, solo una profunda exhalación que parecía haber esperado años. Entonces comprendí que gran parte de mi tensión provenía de vivir anticipando el rechazo, incluso cuando no lo había. Dejar ir esa anticipación liberó espacio para la alegría, sutil y persistente. La palabra, bonito, volvió a surgir,
y esta vez me hizo reír suavemente. Ahora la sentía cariñosa, casi juguetona, como un reconocimiento privado de una verdad que ya no necesitaba ser defendida. Ya no perseguía un sentimiento, lo habitaba, y esa distinción importaba. A medida que avanzaba, me volví más consciente de cómo me presentaba al mundo. Ni más fuerte, ni más audaz, solo más claro. Cada interacción se sentía como una lección en lugar de una actuación. No sabía cómo interpretaban los demás ese cambio, pero yo sabía cómo me sentía por dentro. Honesta, con los pies en la tierra, viva. Intuyo que la siguiente fase requeriría una valentía diferente. La valentía de permanecer abierta mientras esta verdad se cruzaba más visiblemente con los demás. Ese pensamiento me puso nervioso, sí, pero también me emocionó, porque, pasara lo que pasara, sabía que no lo enfrentaba fragmentado ni incierto. Lo enfrentaba como yo mismo. Y por primera vez, eso me pareció suficiente. El coraje que necesitaba no era ruidoso ni teatral. Era silencioso y persistente. Ese coraje que aparece en los momentos cotidianos y pide ser elegido una y otra vez. Empecé a notar la frecuencia con la que hacía pausas antes de hablar, antes de moverme, antes de reaccionar. Esas pequeñas vacilaciones eran viejos hábitos que usaba para apresurarme y volver a algo más aceptable. Ahora, en lugar de corregirme, esperaba. Dejé que el momento respirara. Y la mayoría de las veces, no pasaba nada malo. La pausa se convirtió en una puerta en lugar de una advertencia. Hubo pequeñas pruebas que no planeé, pero que no pude evitar. Una conversación que derivó hacia la identidad y las expectativas. Una broma casual que rozó suposiciones en las que ya no encajaba del todo. Cada vez mi corazón latía un poco más rápido, pero permanecí presente. Respondí con honestidad sin compartir demasiado, con firmeza sin endurecerme. Aprendí que los límites no necesitaban ser dramáticos para ser efectivos. Solo necesitaban ser reales. Lo que más cambió fue mi relación con la anticipación. Había pasado años imaginando reacciones antes de que ocurrieran, ensayando defensas contra respuestas que a menudo nunca llegaban. Al liberarme de ese hábito, descubrí cuánta energía me había consumido. Sin ella, mis días se sentían más ligeros, mis pensamientos más claros. Ya no estaba constantemente buscando el peligro. Estaba viviendo. Una noche, después de un largo día que me había parecido sorprendentemente fácil, volví a ver mi reflejo en una habitación tranquila. La luz era suave, normal, pero yo me veía diferente. No por nada visible, sino porque reconocía a la persona allí parada sin esfuerzo. No hubo un debate interno, ninguna lista de lo que debía o no debía ser, solo presencia. Me quedé allí un buen rato, asimilando aquello. La emoción surgió inesperadamente entonces, cálida y constante. Gratitud tal vez o alivio, o ambas cosas tan entrelazadas que no podía separarlas. Me di cuenta de cuánto había subestimado el poder de la autoaceptación cuando no era apresurada ni forzada. No fue una transformación repentina. Fue una adaptación lenta, lograda con paciencia y honestidad. El mundo exterior seguía igual, ajetreado, indiferente, impredecible. Pero mi lugar en él se sentía diferente. Ya no me preparaba para ello. Estaba participando, y cuando aparecían momentos de incertidumbre, como inevitablemente ocurría, ya no amenazaban con destruirme. Eran solo momentos transitorios de una vida que finalmente sentía como mía. La palabra belleza apareció de nuevo, pero ahora se sentía como una sonrisa silenciosa compartida entre mí y yo. Me transmitió calidez sin expectativas, afirmación sin presión. No necesité explicárselo a nadie. No necesité que me lo validaran. Era simplemente cierto, como se siente cuando las verdades se asientan. Sentí que me acercaba a algo. No a un final, sino a un reconocimiento. Un momento en el que todos estos pequeños cambios se fusionarían para comprender mejor en quién me estaba convirtiendo. El camino por delante aún presentaba incógnitas, aún exigía valentía, pero ya no se sentía solo. Al apartarme del espejo, sentí una tranquila certeza en mi pecho. Lo que viniera después, lo afrontaría con la misma honestidad que me había traído hasta aquí. Y esa promesa a mí mismo se sintió como lo más hermoso que jamás había llevado. El reconocimiento llegó silenciosamente, como el amanecer cuando no estás mirando el reloj. No hubo un momento único que pudiera señalar, ningún cambio drástico que se anunciara por sí solo. En cambio, se reveló a través de la tranquilidad, de la ausencia de tensión, de cómo atravesé el día sin sentir que me estaba editando frase a frase, respiración a respiración. Me di cuenta de que había dejado de esperar permiso. Al principio,
Lo noté en lo natural que todo se sentía. El comentario interno que antes narraba cada uno de mis movimientos se había suavizado, convirtiéndose en algo más amable, casi de apoyo. Ya no interrogaba a mi reflejo. Lo saludaba. Había allí una amabilidad ahora, una familiaridad que parecía ganada en lugar de forzada. Cuando sonreía, no era una prueba, era una respuesta. El mundo no se había transformado, pero mi relación con él sí. Las conversaciones fluían sin la ansiedad subyacente que solía cargar. Escuché con más atención, hablé con más intención. No intentaba señalar nada ni ocultar nada. Simplemente estaba presente. Y esa presencia cambió el curso de las cosas. Incluso la incertidumbre me parecía manejable cuando no luchaba contra mí mismo al mismo tiempo. Una mañana, mientras la luz se filtraba suavemente en la habitación, volví a verme reflejado, sin planearlo. Me detuve, no por costumbre, sino por apreciación. Allí estaba, de pie, cómodo en mi propia existencia, con expresión abierta y postura relajada. Ninguna pregunta surgió para desafiarla. Ningún miedo se abalanzó sobre ella para corregirla. Solo una calidez silenciosa que se extendió por mi pecho, firme e innegable. Fue entonces cuando la frase se asentó por completo en mí, no como un pensamiento fugaz, sino como una verdad que finalmente pude aferrar sin pestañear. Me sentí hermosa, no de una manera que necesitara comparación, no de una manera que pidiera aprobación. Bonita como si estuviera completa, como si estuviera alineada, como si estuviera en paz con quien me estaba convirtiendo y con quien ya era. Entonces comprendí que este viaje nunca se había tratado de cruzar de un lado a otro. Se trataba de integración, de dejar que todas mis partes existieran en el mismo espacio sin conflicto. La suavidad no borró mi fuerza. La amabilidad no disminuyó mi presencia. La enriqueció. Me hizo más yo. Aún habría desafíos por delante. Sabía que el mundo no se vuelve simple de repente solo porque encuentras claridad en tu interior. Pero también sabía algo más profundo ahora. Podía afrontar esos desafíos sin perderme a mí mismo. Había construido algo sólido en mi interior. Confianza, paciencia, respeto por mí misma. Cosas que nadie podía arrebatarme. A medida que avanzaba, llevaba esa sensación conmigo. No como una armadura, sino como una luz. Sutil, constante, reconfortante. No necesitaba anunciarla. No necesitaba defenderla. Se manifestaba en cómo vivía, cómo elegía, cómo me trataba cuando nadie más me veía. Y a medida que transcurría el día, ordinario y hermoso en su sencillez, volví a sonreír, sintiéndome arraigada de una forma que antes creía imposible. Este no era el final de mi historia. Fue el momento en que finalmente entendí cómo vivirla con honestidad.